Hola a todos, soy Manuel Guzmán López y hoy en un día cualquiera estaremos nuevamente en el restaurante Mad, pero esta vez vamos a estar en la cocina viendo todos los detalles que hay detrás de sus fenomenales platillos. Así que acompáñennos, pero antes no se olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like para que nos apoyen. ¡Vamos! Les voy a dejar unos detallitos de Mad. Abren a las 5 de la tarde, atienden a más o menos 400 personas diariamente y semanalmente sirven unos 1.700 cócteles, 1.900 platillos, de los cuales 350 de ellos son arroces y lo acompañan con unas 140 botellas. Para que todo esto sea posible, tienen 55 empleados, de los cuales 25 de ellos están en la cocina. Por cierto, esto es uno de los factores más importantes que queremos resaltar. Las técnicas, la calidad de los productos, pero sobre todo el inmenso esfuerzo humano que hay detrás para nuestros disfrutes. Háblame de este foie, háblame de él, que está precioso. Dime, bueno, ¿qué tiene? ¿Cómo está hecho? Bueno, la base es una basecita que está hecha de harina. Ok, la galletita. Y tenemos la reducción de gris con una blueberry y una raspberry. Ok. Y pues encima será el foie terminado con sal Maldon. Sal Maldon. Esto está precioso. ¿Cómo dice esto? Esto se come de un solo bocado. Está diseñado por un solo bocado. Adentro. Sí. Salud. ¿Ah? Sí, adentro se juntan los sabores y... Wow, está riquísimo. El foie tiene una particularidad que siempre que como lo sellan levemente por fuera, para adentro queda totalmente tiernito. Cuando lo mueres siempre es como que explota. Claro. Y cuando él explota se mezcla con el resto de los sabores que son dulces. Y el casis, ¿tiene casis esto? Sí, tiene toquecito. Sí, la frambuesa a veces está un poco acidita, entonces con el casis... Para comenzar, esto está maravilloso. No viene así, vienen 4, creo. Puede ordenar 1 o 2, okay. los que usted todo guste. lo puedes ordenar como si fuera una tapa. Por supuesto. Tú pides uno, pides varios. Esto está maravilloso. Vamos a ir probando poco a poco otras cositas. ¿Qué tiene de particular las papas? ¿Están fritas? Solo están fritas. Solo están fritas. ¿Qué tipo de papa usa? Yukon potato. Yukon potato. Yukon potato, sí. Ok, vamos a prepararle unas a usted. Este aioli. ¿El alioli? Está divino, como dice Don Paquito. Está picantico. Sí. Wow, el color es precioso además, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viste? A ver. ¿Qué dice su paladar? Las patatas están suavecitas. La papa es una mantequilla. Ustedes la hierven primero y después la fríen. Primero las pochamos a una temperatura baja. Para que no se rompan. Correcto. Oye. Y las dejamos como tres cuartos de cocidas. Y después para que cuando lo vendemos le damos el toque final, que será claro, el crispy unos de 3 afuera. minutos. Fuera. Oye, qué maravilla, porque la papa adentro está como si fuera un puré de papa. Está totalmente blanditica. Después tiene el alioli, que está muy rico, pero una de las cosas que me encantó es la salsa picante que le pusiste al final. Sí, está muy rico. Le resalta todo, realza todo. Y aquí está el patrón. ¿Aquí cómo te dice el patrón? No, Fernando. No, Fernando, que es el que nos está invitando a la cocina, que es con quien estamos disfrutando todo lo que nos estamos probando. Estábamos hablando de las patatas. ¿Cuánto? Esto es un plato que pide muchísimo. Es uno de los que más se vende. Eso lo va como el jamón. Llegan de escalo, La croqueta. La bravas, croqueta. bocadillo y rabo. Por cierto, que estaba comentando y me sorprendió. Ellos usan, y esto no me sorprendió, usan 5J, para mí el mejor, bueno, por lo menos mi favorito, jamón ibérico. Pero me dice que venden unas 4 piernas semanales. Sí. Que eso es una cosa loca. 4 a 5 piernas es una cosa loca. Es una locura. Por cierto, este es de carne. Ese es el arroz tempranillo, eso va a llevar una langosta, sería el factor.
de que estuvimos hablando Sí, anteriormente. ok. Que es una de las más Agarra un pedidas pequeño. también, me dijiste. Sí. La de pollo, esta, la Valencia y esta. Exactamente, son 52. las dos más, yo diría que populares. Más populares, exacto. Ahora, pero sigo sorprendido con lo de los jamones, porque es un jamón costoso de alguna manera. Bueno, y es lo que es, considerado entre los mejores. Nosotros no lo vendemos muy caro para tratar de vender bastante, pero tampoco es algo que sea barato, porque Claro, ya no es puedes. muy caro. Pero de todas maneras, 5 piernas de jamones en una semana es una cosa loca. Somos uno de los restaurantes que vende más jamón en todo Estados Unidos. En todos los Estados Unidos, uno de los restaurantes que más vende jamón en todos los Estados Unidos. Y los arroces es otro de los platillos durísimos aquí. Al principio, cuando hice la introducción, hablé que ustedes vendían, que tú me diste esa información, cerca de 350. Entre 300 y 500, yo diría. Sí. 350 y 500, dependiendo. El número que me dio a mí fue como en el término medio, 350. Entre 300 y 500 semanales. No porque estemos aquí, pero es que ¿cuántos sitios de arroces hay en Houston? Yo no creo que no hay ninguna. ¿Sabes? No, y así como este, creo que no. Bueno, como este sé que no hay. No hay sitios que puedas comer un arroz decente, paella. Generalmente cuando comes paella hay algo súper americanizado como para los turistas. Correcto. O comes paella cubana. Pero paella tradicional española no hay en muchos lugares. Fíjate una cosita que es bien interesante. Esto tiene de arroz, no tiene un dedo. Ah, no. ¿Sabes? Solo casi está cubierto el asiento. ¿sabes? Si tú lo estás viendo por arriba, están viendo el fondo de la olla, que es como debería quedar. Queda precioso, queda muy finita. Muy finito. Te tiene una paella que pueden comer, la paella como tal, la olla. Al chef Brice lo que le gusta mucho y le interesa que el arroz esté separado. No un tengo en bocadillo. mente venir a un restaurante como este a comerme un arroz con pollo. Pero claro, este es un pollo, va a donde cambian las cosas, este es un pollo confitado. Es un pollo confitado, el arroz, ya vieron la calidad del arroz, tiene azafrán, Tiene un montón de azúcar. tiene un montón de, no carnecita de... Es bueno, ¿eh? No, Exacto, estaba diciendo, no para pintarlo, sino para darle sabor. Y en cualquier momento le vamos a meter la mano. ¿Esto qué es? ¿Que está tan bello aquí? Es un rabo de guayo. Oh, wow. Lo que hacemos es braseamos el guayo, el rabo, por toda la noche. Y luego se desmenuza, se Y después lo corta y prensa. se prensa. Porque está cuadradito, no sé si lo pueden ver bien. O sea, esto es un concentrado de carne de rabo. Sí. De otra palabra, el sabor debe ser súper intenso. Les voy a recomendar 100% cuando vengan que prueben, pero variadamente. Si vienen una, vienen dos personas, no vayan a pedir un plato. Es mejor que para aprender, para entender la gastronomía de Matt, que pidan varios platillos y después, cuando vengan la segunda vez, ya saben clarito qué es lo que van a pedir. Yo siempre trato de probar algo nuevo, pero siempre tengo algo viejo. Es el plato, 31. el favorito tuyo. Te lo vuelves a pedir, pero prueba siempre algo nuevo. Y tienes esta oportunidad de hacerlo aquí. Aquello de la remolacha. ¿Esta cómo es? ¿Cómo está preparada? Es una opción vegetariana o vegana. Esta es Claro. vegana, gluten free. Cogemos la Bocadillo. remolacha, la hervimos en agua y después la ponemos en el smoker. Bocadillo. En el Hesper. No, en el smoker aquí. Con el smoker, si no nos colgamos arriba del fuego para que se vayan deshidratando, hojas de endivia. De frita, la hoja de Sí, endivia. frita. Esto tiene que estar bueno. A ver qué dice su paladar. Está divinísima. Tiene sabor. Claro, me imagino que cuando la deshidrata también se refuerza el sabor de la remolacha. Claro. 100% remolacha. Sabe a remolacha. Y a mí que me gusta remolacha es lo que yo quisiera, que sepa remolacha. ¿Verdad que tiene el amarguito de la endivia? Pensé que si lo freía a lo mejor se perdía. No, Pero no. no, está completico, ahí lo siente. Y tiene algo que tiene crunchy, que tiene unas cositas como duritas, El ajo. El ajo y la chalota. que lo hace un poquito divertido. Yo siempre que hablo de los platillos que a mí me gustan, es eso, que haya textura, que haya temperatura, Claro. que haya diversión en el plato, no que sea algo flat, o sea, pelado. Esto está maravilloso. Hay personas que han dicho, cuando le dicen remolacha, como que no, pero una vez que lo prueban, dice, No, sí. yo me comería esto con un arroz con cordero. Órelo. Yo me lo comería, pero feliz de la vida, ¿sabes? Qué bello. El pulpo, que salió rapidísimo, no tuvimos tiempo de contarlo, está hervido, estilo la gallega, pero después lo pasan en el horno, en el grill de leña, ¿no? Del Josper. En el Josper. Josper, que es el horno que vimos en BCN,
que es con leña o carbón, no es eléctrico, no es de gas, ni siquiera para prenderlo. No, nada. Es manual todo. Nada, manual todo. Y es lo que le da ese saborcito ahumado. Ese pulpo va a tener, y bueno, en un momento lo vamos a volver a ver, esa parte quemadita que es lo que como que reforzar el sabor, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Esté listo? Avísame. Ahí está. ¿Ese es? El mismo cochinillo. Está muy de chiquito. BCN, el mismo. Sí, misma receta, la misma cocina. Pon uno rápido, que esté grande. Ok, ese. subí igualito, solamente que después. Está cocinado por 48 horas. 48 horas, después se le sacan los huesos, se prensa y ya la salsa. Divino, pero a mí no me gusta que lo deshuesen. Creo que también es algo práctico de los clientes que lo vengan limpiecito. A mí, si tú tienes esa pierna tan linda, gordita, con el huesito. Bueno, pero esto es el animal entero. Claro, pero las piezas te las sirven por porciones. Claro. Y deshuesada. Y está prensada, está bello. Pero si tú me lo pides a mí, cuando lo sacas ahí, lo pones, lo terminas de dorar, o en el hornito ese maquiavélico que tienen ustedes aquí, 2 manos y una boca. Le entraría eso sin ningún problema. Esa es la mejor manera de comer eso. Sí. Todo lo que tiene hueso, 2 manos y una boca. ¿No crees tú? Sí. Llegando 3 croquetas. Definitivamente. Una Ese es el brava. placer. Fíjate que siempre hablamos y tú y yo estábamos hace rato conversando de eso. Lo importante de saber de dónde vienen las cosas. Este plato, cuando ustedes vuelvan a venir a Matt y se lo sirvan, ya ustedes van a saber cuál es la historia. Y les voy a garantizar que lo van a disfrutar más. Por experiencia, mientras uno más sabe lo que se está comiendo, más lo está disfrutando. Fíjate que es simpático y ahora lo vamos a comer. Yo pensé que me iba a decir a la cubana, pero digo, oye, la cubana no está como en Miami, ¿no? Claro, Pero fue algo totalmente. Él estaba comiendo y dijo, oh, se le prendió. Qué La maravilla. verdad que tiene bastante bastito, que a la gente le gusta. Sí, qué rico. Esta es la única manera como sirven el cochinillo. Sí. Y en arroz. El arroz no Está bien en arroz. El arroz, ok, el arroz con cochinillo. ¿Cuántos arroces tenemos nosotros aquí? Con cochinillo, con cordero, lobí, con solomillo. Hay 4 arroces normalmente, 4 o 5 arroces base. Ok. Y ya después hay una parte que tú te puedes crear tu propio arroz. Ah, ok, yo lo quiero con pulpo, lo pido con el arroz pulpo. base y le pones lo que quieras arriba. Pulpo, pollo, Nos steak. Nos dimos Ah, qué cuenta bueno. que eso en América funciona muy bien. Desvirtúa un poco lo que es el arroz, Sí, sí, sí. porque ellos le ponen, el americano pues, le pone de todo. Le pone de todo. Pero no hay muy bien con eso. Es una de las cosas que mejor se dan. Oye, qué simpático esto. Bueno, además es adaptarse también a lo que el cliente quiere. Lo que sí tiene que conservar, que ustedes lo hacen porque he probado muchas cosas, no ahorita, sino antes también, es la autenticidad de las cosas. ¿Sabes? Cochinillo es cochinillo. Ahora, ¿cómo lo sirves? Eso es otra cosa. Como están diciendo, el arroz está hecho de la manera que se hace el arroz. ¿Con qué tipo de arroz usan ustedes, por cierto? Bomba. Bomba. ¿Qué marca usan? Solo bomba. Arroz bomba es lo que usa. El arroz está hecho de la manera que se tiene que hacer. Solamente que lo que tú le vas a dar el gusto personalizado tuyo. ¿Se recuerdan de este espacio? En la parte 1 que vinimos, que estuvimos en la barra y estuvimos dando la vuelta alrededor de todo el restaurante. Esto es Matt. Es uno de los espacios que más me encanta del restaurante porque transmite la energía que este restaurante tiene. Ok, cuéntame ¿Es otra pasta? cuéntame cómo está hecha, que esto es muy interesante. Un plato que tienen que pedir. Caldo de jamón serrano, Ok, bien intenso. 13. Y con eso se le echan un par de especies gelificantes, que es un alga. sí, Y ya se hace la pasta. una gelatina y después hacen después hacen la Se pasta. hace la pasta, se corta y ya se pone un poquito de chamel, se calienta. La espuma es la salsa carbonara que se hace Clásica. un poquito de nata y se emulsiona. la no lleva Sí, pero o sea, para emulsionarlo para sí. emulsionarlo, se pone en el sifón, un poquito de bacon, ¿Los crunchies que son? Bacon, ok. y un poquito de yema de huevo. Vamos a probar la pasta primero. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Una pasta hecha de gelatina, oye, tiene sabor de jamón. Está bien clarito el sabor de jamón. Pero está riquísimo. Está súper buena. Porque además se siente el toque al dente de la pasta. Este plato es súper delicado. Pero sabe a 100% carbonara. Eso es el sabor que tiene.
¿Cuál es la vida en la cocina? Nosotros nos sentamos, llegamos a la mesa, nos traen el plato bien lindo, lo comemos, lo disfrutamos. Qué cosa tan maravillosa. De alguna manera pensamos que esto vino del cielo. ¡Pum! Y cayó aquí. ¡Ay, qué lindo está este platillo! No nos damos cuenta que atrás en la cocina, en este caso hay 25 personas trabajando para el disfrute de nosotros, pero no solamente eso, sino que ¿a qué hora llegaste tú hoy? Hoy a las 11. Ok, este es medio flojo, va a trabajar 12 horas nada más hoy. ¿Y tú, Javi? ¿A qué hora llegaste? Yo comencé a las 9:30. Ok, ya sabemos cuál es el nivel de autoridad aquí, ¿no? Él llega a las 11 y llega a las 9. Mentira, la verdad que lo que quiero hablar con esto es que a las 9 igual va a salir cuando cierre. Puede ser que tenga un horario, lo hemos visto en todas las cocinas. No, mi horario es hasta las 6, pero si hasta las 6 está full, ¿qué hace? ¿Vas a correr? No. Te quedas aquí, sigue trabajando, tienes que asumir la responsabilidad. Y un poquito lo que nosotros queremos con el programa es que cuando nosotros sentamos en un restaurante, nosotros entendamos la calidad de los productos, Bueno, las técnicas que se utilizan, qué rico es esto, pero que hay mucha gente atrás Dos bocadillos para más. hacernos feliz. Porque al final eso es lo que están haciendo. Y un hueso. Toda esta gente corriendo aquí, ¿qué está haciendo ellos? Solamente haciéndonos feliz a nosotros que nos sentamos en la mesa. Y yo creo que es algo que sí necesitamos, y no me canso de repetirlo porque es algo que necesitamos entender, apreciar. Nosotros, por ejemplo, aquí hay dos equipos de trabajo, el de la mañana y el de la tarde. El cocinero que llega más temprano llega a las 6:30, todas las mañanas, Preparando. para preparar, para que cuando lleguen ellos esté todo listo y ya puedan empezar a servir a la gente. Sobre todo los fines de semana cuando están muy Muy ocupados, full, claro. no hay tiempo para... Viernes, sábado, Jueves, viernes y sábado. jueves, viernes y sábado, son los días fuertes. Los domingos no abren. Sí, abrimos también, pero no es tan fuerte como el sábado. Pero el domingo es fuerte el brunch. Hacemos brunch, El viernes, brunch, sábado, sí, domingo. exacto. Ah, viernes también. Sí, yo no tomo. Y es fuerte. A veces sí, a veces no. Pasa que ustedes no abren los mediodías, abren en la tarde, normalmente. Claro, el viernes porque tienen el brunch. Ah. Acabo de aterrizar hace ¿De a dónde? de Barcelona. ¿En serio? Sí, ¿Barcelona, Florida o Barcelona? 3 bocadillos. Para los que no lo conocen, Luis, el dueño, Turrabos. el chef ejecutivo, el que pensó, que lo vimos, que me encantó la presentación del cochinillo. Bellísima, preciosa, me pareció preciosa la idea. Conversando que los chefs de Can Roca, el restaurante número 1 del mundo, por muchos años hasta que decidieron no participar para darle cabida a chefs nuevos y a restaurantes nuevos, ellos hicieron un festival en el BCN, el otro restaurante, que también es español. Y me estaba contando que ellos cambiaron la manera de preparar el BCN y aquí también el cochinillo por los tips que le dieron los Roca. Imagínate, la incidencia del cochinillo que ustedes se van a comer aquí viene de 3 estrellas Michelin, considerado por muchos años el número 1 en el mundo. No lo sabía, me parece que estaba... Pues le pregunté por qué había cambiado la manera de prepararlo. Ahora sabemos por qué. Como siempre decimos, cada vez que sabemos un poquito más de lo que estamos comiendo, terminamos disfrutándolo más. No sé si has notado que tiene un toque del pollo un poquito rosado, no sé si ha visto. Sí, te iba a preguntar. No, ok, no es por lo crudo, sino que le ponemos un toque de sal rosada para que no tenga un color blanco o Ah, qué bien. mal, sino que... En la salmuera. Sí. Hay personas tal vez de 21 Está crudo. ha dicho, hey, este está crudo, pero en realidad no está crudo, sino que es el color que le da la sal rosada que le ponemos. Hola otra vez, tenemos todo el día, prácticamente todo el día en Matt nuevamente, pero tuvimos la muy grata sorpresa de que Luis, quien acaba de llegar de Barcelona, se vino directo para acá para acompañarnos y compartir con nosotros. Ya ustedes lo han visto a él en BCN, tuvimos una conversación súper grata. Ahora estamos en Matt. ¿Qué vamos a pedir? No lo sé porque Luis se encargó de los platillos. Vamos a ir probándolo, vamos a ir compartiendo con ustedes y vamos a ir hablando un poquito de cada platillo, haciendo recuento de lo que vimos en la cocina y de qué trata todo esto. Recuérdense, la idea es que nosotros sepamos cuando comemos algo de dónde vino el platillo y lo disfrutemos más. Luis, gracias por tenernos aquí nuevamente. Un placer, Manuel. Ya Gracias. sabes, estás en tu casa.
Mira que bien, aquí tenemos las croquetas. Es una versión un poco más moderna, diría yo. Que fue una idea de mi socio Nacho. Estas las croquetas tradicionales y estas tenían que ser lo máximo. Como todo aquí. Y lo máximo quiere decir que, o sea, que fueran mucho más cremosas por dentro y tal. Y recuerdan mucho a las croquetas líquidas del Ferran Adrià del Guille. Oh, wow. Y va por ahí la cosa. ¿De qué son las croquetas? Son de pollo y de jamón. Mezclado. Jamón ibérico, sí. Muy cremosas, algo sensacional. ¿Vale? Y aquí tenemos el crispy de Wagyu. Me encanta la presentación. Bueno, Genial. es importante el cómo, ¿no? Claro. Presentamos la comida a los clientes. Me encanta. Por abajo tenemos un brioche prensado y encima tenemos un poco de escalivada con un poco de mayonesa de berenjena y encima tenemos una lámina muy finita de American Wagyu, Ok. ¿vale? Aquí de una granja local aquí de Texas. Crudo. ¿Vale? Y ahora con el soplete, nos lo tiene que traer ahora, le daremos un torch, le ponemos tiene un poquito de salmón también, Ok, buenísimo. de cristales de sal. Este es 5J, vi. Sí. Ok, 5J de por sí es mi jamón favorito. Esto es una maravilla, eso se derrite en la boca. Impresionante. Impresionante. Este lo vi que lo estaban preparando. Cuéntame un poquito de ese platillo que se ve tan Mira, precioso. este es un poco un guiño a un platito, una tapita japonés que se llama sando, ¿vale? Que se hace con la carne de Wagyu y también es lo mismo en versión española. En vez de ser una carne cruda, la cocinamos a muy baja temperatura y le damos un golpe de vapor para que esté ultra blandita y luego lo sellamos a la plancha con un brioche súper esponjoso. Precioso. está. Y obviamente pues la salsa es una reducción de un caldo de ternera que tiene, vamos, como 3 días de trabajo para conseguir esto. Maravilloso. Y Luis particularmente, ya lo hemos hablado muchas veces y tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, es una persona muy de a punto, de llegar al cero. Y eso es maravilloso y eso lo vamos a ver. Esto me tiene curioso. Qué bello está esto. Padre Pablo. Wow, esto sí está riquísimo. ¿Lo cuidaste ahí? Las croquetas que me dijiste están espectaculares. Es una crema, cuando las muerde, me encantan los súper crujientes. Es como panko afuera. Los invito a comer. Panko, Ahí, porque es muy crujiente, muy finito la parte de afuera, pero cuando las muerde, mucho más caro, obviamente. creo que si las apretas Ya es se, como se un derrama. Oh, wow. Qué bonito, Sí, ya. Pero cuéntanos, qué bonito. Tío. Es un arroz negrito con gambas lubina? rojas. ¿eso es estaludina? No, esto es bacalao, black cod, Bacalao, qué rico, ese es mi pescado, El black de mis cod. pescados favoritos. que es de una calidad impresionante y hacemos un pil. Fresco. Ah, ¿y esa es la salsa? Sí. Aquí vamos el pollito. El pollito, por cierto, tiene un detalle muy simpático que me estaban contando adentro, que se ve rosado, que parece que fuera crudo, pero es por la salmuera, que usan sal rosada. Sí, teóricamente ya no usamos ya la descartamos porque nos da este problema. Pero se ve bellísimo. Claro, pero da la está sensación de que estuviera buenísimo. crudo, pero está totalmente cocido. El foie gras de Ve la momento, ¿no? coquetería. Apenas lo muerde, impregna todo. Buen sabor, ¿no? Y el bacalao una mantequilla. Increíble. Espectacular el Bacalao sedosísimo, blanquito, perfectamente cocido. impresionante. Lo hacemos al vacío esto, ¿eh? No lo pasa por la plancha. No. Nada, lo No. saca y está listo. Qué maravilla. Ya saben, nunca digan de esta agua no beberé. Lo primero que dije, no, de pollo yo nunca la pediría. Está buenísima. Qué bueno está este arroz. El negro sí lo conocía. Pero qué bueno está el arroz con pollo. Yo quiero agradecerte
enormemente por habernos invitado, por habernos atendido. Te quiero agradecer más porque sé que estás agotado, acabas de llegar de un viaje tan largo, haber venido a acompañarnos. Hombre, por favor, Manuel. Me encantó cuando me dijeron, no, que viene Luis. ¿Qué Luis? Y después cuando te vi, Luis, ok, qué bueno, qué maravilla. Me encantó que nos hayas acompañado, que nos hayas explicado los platillos. Mira, Manuel, estoy tan agradecido de que seas tan apasionado de la comida española. Me encanta. De que valoras nuestro trabajo, el amor y el cariño que le ponemos todos los días para poder dar de comer a tantísima gente todas las semanas. Y hoy aquí tienes tu casa, sabes que siempre lo he hecho. Que podrás venir y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Sí. Tú y tu familia y todos tus seguidores. Aquí estamos. Amén. Así va a ser. Ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Mad, mi casa, la casa de todos ustedes y tuya. Ahí vamos. Gracias.